Cristo nunca pecó, pero sin embargo dice aquí que Dios lo hizo pecado. ¿Cuándo lo hizo pecado? Cuando lo mandó a este mundo. Cuando vino a nacer de la carne, vino a tomar la naturaleza pecaminosa. Lo hizo pecado por nosotros. Elena de White aplica este pasaje a la encarnación y dice que en el momento de la encarnación Cristo fue hecho pecado por nosotros. Ahora, vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver otro texto. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo se puede compadecer de nosotros y nuestras debilidades, pero si Él no hubiera sufrido nuestras debilidades, ¿cómo podría compadecerse de nosotros? ¿Cómo podría Él comprender lo que se siente cuando uno es tentado si Él no tenía nuestra misma naturaleza débil? En Hebreos 2:17 dice, y ya lo leímos, fue nuestro primer texto, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Les pregunto, ¿cómo se padece siendo tentado? Yo nací, como les decía antes, en un hogar cristiano. Nunca en toda mi vida yo he puesto un cigarrillo en mi boca. Nunca. Ni siquiera lo he puesto en mis labios apagado, menos prendido. ¿Ustedes creen que yo voy a padecer la tentación cuando alguien me dice, ¿quieres un cigarrillo? ¿Es eso tentación para mí? ¿Por qué? Ni sé lo que es, ni me atrae, al contrario. Hoy mismo, que estábamos en el bautismo, pasamos por ahí y alguien estaba fumando y a mí me dio un vuelco el estómago, el asco al olor al cigarrillo. Para mí no es ningún padecimiento la tentación de fumar, ni siquiera me atrae. Pero para el que ha fumado, ¿cómo? Amén, amén, a eso vamos, hermana, a entender. Pero para poder entender lo que significa padecer siendo tentado, solamente alguien a quien le atrae la tentación puede padecer siendo tentado. Satanás busca el punto débil de cada uno de nosotros. Pregunto, si Cristo padeció siendo tentado, si Él hubiera sido como Adán, ¿Adán padeció siendo tentado? Padeció después de que cayó en el pecado, porque la tentación se hizo fuerte en él. Pero antes de que entrara el pecado en este mundo, ¿padeció siendo tentado? Solamente padece aquel que tiene la debilidad por algo. Cristo heredó la debilidad del pecado de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos.
Él traía una herencia de 4000 años de pecado y por eso dice que padeció siendo tentado. Y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí hay varios puntos importantes. Número 1 dice que Cristo tenía que ofrecer ruegos, súplicas, con gran grito, clamor y lágrima para que Dios lo librara. Aquí dice para que lo librara de la muerte. ¿Ustedes creen que eso solo se está refiriendo a cuando Cristo oró en el Getsemaní? Dios mío, pase de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad sino la mía. Cuando él rogaba, suplicaba y ofrecía clamor y lágrimas para que Dios lo ayudara a librarlo de la muerte. Les hago una pregunta. ¿Cómo viene la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es la paga del pecado. Cristo, para ser librado de la muerte, dice que oraba cuando estaba en la carne, oraba, suplicaba, ofrecía ruegos, súplica. A veces se pasaba la noche entera en oración. ¿Por qué? Para que Dios lo librara del pecado. Si fuera tan fácil vencer, y si Cristo hubiera sido diferente a nosotros, no hubiera tenido que pasar tanto en oración para lograr la victoria. Es que Él tenía una lucha, y la lucha era contra su naturaleza heredada. Él traía la herencia del pecado en él, pero eso no quiere decir que se es pecador por traer la debilidad del pecado. ¿Saben lo que es pecado? El pecado es ceder a la tentación. Y Cristo nunca cedió a la tentación. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos tentados por el diablo, pero también somos tentados por nosotros mismos. Porque dentro de nosotros hay algo que nos atrae al pecado. Santiago capítulo 1. Santiago 1. Bienaventurado, dice el versículo 12, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cristo resistió a la tentación y recibió la corona de vida eterna, volvió con su Padre. Y esa misma corona de victoria la ofrece a todo aquel que salga victorioso de la tentación. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Hermano, hay tentación externa y hay tentación interna. El pecador dice, el diablo me hizo pecar. El cristiano inmaduro dice, es que el diablo me hizo que hiciera esto. Y por eso lo hice. Pero en realidad aquí dice que
que nosotros somos atraídos desde adentro. Y cuando somos atraídos y cedemos a la atracción del pecado, el pecado entonces es concebido en la mente primero y luego da a luz en el acto. Miren qué interesante, Jesús nunca concibió el pecado en su mente, porque nunca le dio lugar. Él resistió la tentación tan pronto como venía. ¿Dónde? Parándola a nivel del pensamiento. Ni siquiera en pensamiento se dio a la tentación. Ahora, vayan tomando nota, porque Jesús nos vino a dar ejemplo de cómo vencer. Él era como tú y como yo. Si Él no fue tentado de esta manera, ¿cómo dice el apóstol San Pablo en Hebreos 4? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, tiene que haber sido tentado como nosotros somos tentados, por nuestra propia debilidad que traemos. Pero la debilidad no es pecado, hermanos. La debilidad es lo que heredamos, es la ley de la herencia, y Cristo nació bajo la ley. Pero pecado es ceder a esa debilidad. Pecado es transgresión de la ley. Es cuando yo, a sabiendas que eso es malo, lo hago. Cristo nunca cometió un acto a sabiendas que era malo, aunque fue tentado y sintió la fuerza de la tentación y padeció luchando, orando con Dios para que le diera la victoria. Padeció siendo tentado, sin embargo, nunca cedió a la tentación. Veamos algunas citas más. Y les voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía también. Segunda de Juan, capítulo, solamente tiene un capítulo, así que será el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. El diablo quiere engañarnos, haciéndonos creer que Cristo no vino realmente en carne. ¿Y qué tipo de carne? ¿Carne de qué? De pecado, lo dice Romanos 8:3, que Cristo tomó carne de pecado. El engañador, el enemigo, quiere que nosotros creamos que Él no vino en carne, que no era exactamente igual que nosotros en la carne, que tenía una ventaja, que Él no pecó porque Él era diferente a nosotros. Por eso no pecó. Interesante. Ese es el espíritu del engañador y del anticristo. Miren lo que dijo el Señor Jesús, San Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora escuchen bien, hermanos. Cuando Cristo oró, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es que Él tenía una voluntad distinta a la de Dios. ¿Están entendiendo? Fíjense el texto que acabamos de leer. Porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, si Cristo tenía una voluntad contraria, y Él dijo, yo no busco mi voluntad, es que su voluntad era diferente a la voluntad que Dios tenía para Él, pero Él no cedió a su voluntad. Él se sujetó a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Ahora hay dos voluntades, la voluntad de Él como hombre carnal, porque como hombre, cuando lo trataban injustamente,
Hermano, no hay cosa más terrible que ser tratados injustamente.